Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición poder abrir de nuevo hoy nuestro corazón en familia para adorar al nombre de nuestro Dios y para aprender una palabra que puede ser edificante para nosotros y aplicable para el resto de la semana. Vamos a adorar al Señor, vamos a conectar nuestro corazón con el Señor y la mejor manera de sensibilizar el corazón es adorándole. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. Oh, oh, oh. ¿A dónde iré sin ti, Señor? No viviré sin tu amor. Dios, recibo hoy tu gracia y paz. Y hoy gracias doy por lo que has hecho en mí. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. Oh, oh, La creación testigo es que confiaré solo en tu nombre, me aferraré en que eres fiel, lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, no nos moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. Oh, 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 sigo firme, oh, oh, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, oh, sigo firme, oh, oh, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, oh, sigo firme, oh, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Oh, sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. No nos moverá, contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, no nos moverá. Contigo estamos, no nos moverá. Si lo que nos rodea tiembla, eres fuerte, firme estamos, no nos moverá. El tema que quiero compartirles en esta mañana le he puesto un título:
el síndrome del oído embotado. Síndrome del oído embotado. A medida que desarrollamos este capítulo 5 del libro de Hebreos, que es el que nos ocupa en esta mañana, te vas a ir dando cuenta de por qué hablamos del síndrome del oído embotado. La semana pasada, el pastor que predicó el domingo terminó diciendo una frase muy importante del libro de Hebreos, capítulo 4, el último versículo decía: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y quiero recordarles que el libro de Hebreos está escrito a una comunidad de gente que había abrazado al cristianismo, creían en el Señor Jesucristo. Pero yo digo, ellos se habían quedado en el ABC de la vida cristiana. No habían avanzado en la profundidad de verdades del Evangelio. Se habían quedado en esos rudimentos iniciales, que no es que son malos, son buenos, porque son la base de la fe en el Señor. Pero es bueno siempre avanzar y profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, ese mismo libro de Hebreos en unos capítulos anteriores dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, que ella puede traspasar, puede discernir, y eso hay que entenderlo, pero hay que saber escuchar. El escritor del libro de Hebreos le está escribiendo, le está hablando, está comunicándose con una comunidad que está en sufrimiento. Estaban sufriendo la persecución por creer en el Evangelio, por abrazar la fe cristiana. Y hay tres cosas que podemos hacer cuando el sufrimiento toca la puerta de nuestra vida. Hay una tendencia muy humana a hacer tres cositas, y yo se las quiero mencionar. Yo he imaginado la vida cristiana como una carretera donde hay curvas abiertas, curvas cerradas, pendientes, subidas, bajadas, rectas, una carretera donde nos podemos conseguir con cantidad de cosas. Y eso es la vida cristiana, pero en esa carretera está también el sufrimiento. Y la tendencia humana cuando sufrimos es: o sigo porque necesito avanzar, sabiendo que llevo al Señor de la mano, que en el sufrimiento no voy caminando sola, o me ahorillo, me hago de lado, me estaciono y digo hasta aquí llego porque no quiero seguir sufriendo, el sufrimiento no es algo que me agrada, me siento muy sola y me puedo ahorillar en la carretera y decir me quedo más bien acá solo, sin comunicarme con nadie y pasando mi mal momento. Y hay otra tendencia que es: o doy media vuelta y me retrocedo. Era lo que esta comunidad cristiana quería hacer, retroceder. El sufrimiento para ellos no era nada agradable. No habían entendido que había una enseñanza que el escritor de Hebreos quería darles a ellos, que ellos entendieran para poder caminar en el sufrimiento y abordarlo de la mejor manera. Y yo quiero dedicarles en esta mañana el capítulo 5, hablar del capítulo 5, que es bien interesante, está enlazado con el capítulo 4 que aprendimos la semana pasada. Y el capítulo 5 dice así: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. ¿Qué pasaba con esta comunidad? ¿Qué pasaba con esta gente que había abrazado al cristianismo? Ellos no habían entendido que Jesús era el gran sumo sacerdote. Y en el capítulo 5, el escritor del libro les dice: Él es el gran sacerdote por excelencia. Ellos querían retroceder porque les parecía mucho más fácil ir a los rudimentos del judaísmo, volver a las prácticas que antes ellos hacían. ¿Cuáles eran esas prácticas? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hacía un sacrificio una vez al año por los pecados tanto del pueblo
como los pecados de él, porque él también era pecador. Y podemos imaginar un poquito esa cantidad de gente, el pueblo afuera, esperando que el sacrificio se realizara, se llevara a cabo, concluyera, para luego retornar a casa sintiendo que sus pecados habían sido perdonados. Esos eran los rudimentos, esa era la creencia, esas eran las ceremonias que este pueblo estaba acostumbrado a escuchar y a hacer. De sus antepasados lo habían oído, lo habían leído. Le parecía más fácil eso que avanzar de la mano del sumo sacerdote Cristo Jesús. Y el escritor les dice que todo sumo sacerdote era llamado por Dios. Todos, ninguno se autoeligió, Dios los elegía. Y así como todo sumo sacerdote era llamado por Dios, Cristo también fue llamado por Dios, llamado por su Padre para ser un real y gran sacerdote. Pero él no iba una vez al año. Cristo no iba a ofrecer un sacrificio al lugar santísimo. Cristo se ofreció él mismo como sacrificio. Y dice un sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre. Por lo tanto, el escritor les dice a ellos, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y me quiero detener aquí un poquito. Bien interesante esto, porque ellos no habían entendido a ese Jesús, que aunque era Dios, también era humano. Y el escritor del libro dice que Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Eso me hace recordar algunos episodios en la vida de Jesús, en su ministerio terrenal. Y me lleva a recordar un episodio muy interesante cuando él visitaba una aldea. Y en esa aldea estaban unos amigos, Marta, María y Lázaro, eran sus íntimos amigos en la aldea en Betania. Y cada vez que él iba a la aldea a llevar un mensaje innovador, cada vez que él iba a visitarlos para compartir con ellos, Marta se dedicaba a sus quehaceres, María se postraba a los pies de Jesús para oír su palabra. Yo creo que Marta también oía, pero oía de manera intermitente. Su oído no estaba dedicado a oír exactamente lo que Jesús decía. En cambio, María se dedicaba a postrarse a los pies de Jesús para oír la palabra profunda que Jesús decía. Y cuando muere Lázaro, pasado algún tiempo, Lázaro enferma, mandan a llamar a Jesús. Y es un relato muy conocido porque sabemos que Jesús no llegó inmediatamente, llegó cuando ya Lázaro había muerto. Marta sale en una actitud como bastante exigente, como una actitud más bien de cierto reclamo, para decir, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Jesús tiene una comunicación y un diálogo con Marta. Pero pasados unos minutos viene María, que también tenía un corazón dolido por la separación de su hermano. Ella no dijo, solamente se postró a los pies, donde siempre se había postrado para oír. Pero ese día se postró y dijo las mismas palabras, exactamente las mismas que dijo Marta. Pero lo dijo en otro tono, con otra actitud, de una manera distinta, más sentida. No porque estuviese dudando, no porque estuviese reclamándole al maestro, sino que se postra en los mismos pies, donde ella había oído la palabra de Dios y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y saben qué me llama la atención de este relato? Que la Biblia dice que el corazón de Jesús se conmovió. Y se dice que es el versículo más corto de la Biblia. Dice, Jesús lloró. Eso está en Juan capítulo 11. Lloró porque se conmovió de ver el sentir de María. Había algo en ella, a los pies de él, que le llevó a él a conmoverse por el dolor que ella tenía. Sintió empatía por María. Y se hizo como que el dolor de María, el sufrimiento de María, era también de él. Y me hago una pregunta. ¿Será que en los sufrimientos que yo he tenido, en las pérdidas que yo he tenido, él habrá llorado conmigo?
¿Será que en las pérdidas que tú has tenido de un familiar, de un empleo, de algo muy valioso, de un proyecto de vida, de a lo mejor en este momento que estamos viviendo tú tenías muchas cosas en mente por hacer y las has engavetado, sientes que están perdidas? ¿Crees que Jesús tiene empatía contigo y también ha llorado tus pérdidas? A lo mejor tú me dirías, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay otro episodio que me llama poderosamente la atención, porque Jesús era el gran sumo sacerdote, según lo está diciendo el escritor de Hebreos en el capítulo 5, pero también era necesario conocer a profundidad cómo funcionaba Jesús como sumo sacerdote. Y dice la Biblia que en una oportunidad él llega a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad atractiva, Jerusalén era una ciudad donde era muy concurrida por mucha gente, pero Jerusalén era una ciudad que a Jesús le llenó de compasión cuando la vio. Y dice una expresión, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise arroparlos y acobijarlos como la gallina cubre a sus polluelos y no te dejaste. Muchos exégetas, estudiosos de la Biblia dicen que seguramente Jesús lloró, pero no lloró hacia afuera, se conmovió y a lo mejor lloró hacia adentro. Te pregunto, ¿tú crees que en la nación donde estás viviendo, en el lugar donde estás viviendo, en la tierra donde estás viviendo, en el sector donde estás viviendo, que estás sufriendo, que te sientes mal, Jesús no se conmueve por tu nación? ¿Jesús no se conmueve por tu territorio? ¿Cuántas veces crees tú que Jesús se habrá acercado al Padre para interceder a favor nuestro? Yo creo que sí. Yo creo que el corazón de Jesús se conmueve cuando ha visto a nuestra Venezuela, a nuestro sector o al país donde tú vives en problemas. Con esta pandemia creo que el corazón de Jesús se ha conmovido. Era necesario que esa comunidad que había abrazado la fe del Evangelio y que habían creído en Cristo, conocieran esa fase de la vida de Jesús, conocieran esa etapa de la vida de Jesús. Jesús era sensible, el gran sumo sacerdote, pero era sensible a la necesidad del pueblo. Dice que Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Saben qué me llama la atención de este versículo? Que él dice que Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Aprendió a ser un sacerdote perfecto a través del sufrimiento. Y yo sé que a lo mejor tienes una pregunta, la que yo también podría tener. ¿Era necesario que Jesús sufriera para que aprendiera a ser obediente? ¿Era necesario que Jesús sufriera para aprender a ser un sacerdote perfecto y ejercer un sacerdocio perfecto? ¿Era necesario si Él era Dios? ¿Si Él era el Hijo de Dios? No era necesario, pero era necesario que yo tuviera un modelo a seguir. Que en mis momentos de sufrimiento yo pueda tener un modelo a seguir, un modelo a copiar y decir, yo quiero ser como Jesús. De tal manera que el sufrimiento viene a ser una escuela para nosotros, un contenido para nosotros bien interesante, porque del sufrimiento aprendemos a obedecer. Y del sufrimiento tú, padre, que estás en este momento en casa, que eres un sacerdote de la familia, posiblemente un hogar donde no está papá porque papá abandonó casa o nunca ha estado papá o papá siempre ha estado ausente, pero está mamá que se considera que es la mujer que lleva las riendas de la familia y hace un sacerdocio como guiando a su familia y llevándolos al encuentro con Dios. O seguramente tienes un hermano mayor que él también está haciendo la función de sacerdote porque está guiando la familia a ese encuentro con Dios. Si obviamos y si ignoramos y si desconocemos que en esa carretera que yo he dicho que es la vida cristiana, el sufrimiento viene a ser parte importante, porque del sufrimiento vamos a aprender a obedecer. No podemos entonces ni ahorillarnos, ni dar media vuelta y retroceder, sino avanzar. Avanzar de la mano de aquel que nos puede ayudar a seguir adelante. Entonces,
El escritor del libro de Hebreos en el capítulo 5 es desafiante con esta población de gente a la que él se quiere dirigir. ¿Y saben qué dice el capítulo 5, el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos? Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, sobre el tema del que venimos hablando, de Jesús como el gran sumo sacerdote, de Jesús que pasó por la escuela del sufrimiento, de Jesús que estaba con ellos en el dolor que ellos estaban pasando, de Jesús que no los había dejado solos, de Jesús que había estado con ellos en todo momento. Él quería seguir hablando de ese tema. Nos gustaría seguir hablando sobre este tema. Es difícil de explicar. Al principio dije que esta comunidad, como muchas veces nosotros, nos hemos quedado con el ABC del cristianismo. Ciertamente muy importante el ABC del cristianismo. Jesús murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos aceptó como hijos, nos reconcilió con Dios, todo esto lo sabemos. Pero es tan necesario profundizar un poquito más en las verdades del Evangelio que son profundas y es necesario conocerlas. Pero él les dice, es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Aquí es donde está el síndrome del oído embotado. Síndromes son síntomas de tener un problema auditivo. En otra versión de la Biblia dice, porque son torpes y son tardos para escuchar. Oían, pero de manera retardada. ¿No te ha pasado muchas veces oír un mensaje de la palabra de Dios cuando nos podíamos reunir en la iglesia, en el templo, en el local, en el lugar de reunión, y haber oído un mensaje poderoso? Y el pastor se preparó para que ese mensaje llegara a tu corazón. ¿No te pasó decir alguna vez, el pastor predicó pero no entendí nada? Creo que el pastor estaba enredado con el mensaje que predicó. Y no te detuviste a pensar, ¿será que el problema lo tengo yo y no supe escuchar bien? ¿Será que me distraje? ¿Cuándo no escuchamos bien? Nos distraemos, tenemos demasiada información acumulada, sobre todo en este tiempo cuando oímos noticias por las redes, bueno, a granel hay noticias por todos lados, todo lo que escuchas en la calle, todo lo que escuchas en la esquina, todo lo que escuchas con el vecino, son noticias, 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 y eso embota el oído. No hay claridad, no hay nitidez. La palabra parece que llega y rebota y no entra y no hace el efecto para el cual ella fue enviada. Entonces, ese síndrome, esos síntomas de tener un oído embotado son bien peligrosos o es bien peligroso para enfrentar el sufrimiento. Necesitamos tener una audición clara. Necesitamos tener un oído claro. Necesito tener un enfoque en la manera de escuchar para poder entender esas verdades que son profundas y a la hora del sufrimiento, esa profundidad del Evangelio, el Espíritu Santo la va a traer a mi corazón, la voy a poder discernir, la voy a poder entender y la voy a poder aplicar. ¿Saben qué? Tengo una nietica que no tiene todavía los 2 años, es hija de mi hija. Ellos están en una ciudad distante a donde yo vivo. Y ella, por el temor a la cuarentena y al encierro, no la sacaba de su casa. Y empezó a sacarla, pero solamente en el área que era el frente de la casa. Ella no la caminaba ni un poquito allá, ni un poquito allá, solamente allí. Y la niña tenía tanto tiempo en el encierro que cuando mi hija intentaba ya llevarla dentro de la casa, la niña empezaba a gritar y hacía unos berrinches terribles. Y un día mi hija agarra a la niña, se coloca a su mismo nivel y le dice, la niña se llama Luciana, y ella le dice, Luciana, mírame. Y la niña la mira a los ojos. Ella dice, Luciana, escúchame. Y ella se queda quieta. Y mi hija le dice, la próxima vez que tú hagas un berrinche cuando yo te invito a entrar a casa después de haber salido, no te saco más. ¿Ok? Y la niña dice, ok. Mi hija me dice, mamá, asombroso.
Pero al siguiente día saqué a la niña, la caminé como de costumbre lo venía haciendo esa semana. Cuando la invité a entrar, la niña entró y no hizo berrinche. ¿Qué pasa con nuestra capacidad de escuchar? ¿Por qué somos tardos para oír? ¿Qué tanta información está dando vueltas en tus oídos que no has podido filtrarla? Y cuando la palabra de Dios es predicada, es expuesta, o cuando tú la lees, cuando oyes un audio, cuando oyes una predicación de alguien, no entiendes, no percibes nada, no recibes nada. Entonces, en la hora del sufrimiento, cuando esa palabra pudiera ser un aliciente para tu vida, esa palabra es la que el Espíritu Santo va a traer para consolarte con esa misma palabra que tú has oído, que has memorizado, que has digerido, que has entendido. Esa palabra el Espíritu Santo la trae para consolarte en el momento del sufrimiento. Pero si no la hay porque no la supiste escuchar, entonces el sufrimiento se hace mucho más cuesta arriba, y por eso es el deseo de abandonar, muchas veces abandonar la carretera que yo he dicho que es la vida cristiana. Y él les dice, ¿cuál es el resultado de tener el oído embotado? ¿Cuál es el resultado de tener este síndrome, estos síntomas de que no están siendo buenos oyentes? Él les dice, hace tanto son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Ellos tenían ya un tiempo que habían abrazado la fe en el Señor, pero como estaban deseando retroceder para abrazar los viejos rudimentos o las viejas enseñanzas o el ABC de la vida cristiana, y no habían querido avanzar más ni descubrir las profundidades de la vida de Jesús como sumo sacerdote, ya no eran maestros, estaban sencillamente oyendo como niños. Y él les dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Y cuando te hablo de esa carretera que es la vida, muchas veces en esa carretera llega un momento en que hay una Y. Te consigue con que hay otra carretera que se une a esa, y tú dices, ¿ahora qué hago? ¿Voy a la derecha o voy a la izquierda? No sabes qué decisión tomar. Estás confundido. Y allí te detienes, y allí te confundes, y allí te paralizas. Y resulta que el escritor del capítulo 5 de Hebreos les dice a ellos, la leche sigue siendo para el bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sé qué vía tomar. No sé qué decisión tomar. ¿Te ha pasado mucho eso? Que quisieras tomar una decisión, pero quisieras venir a la Biblia, abrirla al azar, decir 1, 2, 3 y la abres y tú dices que aquí el Señor me hable. Tanta gente hace eso. Tiene la Biblia como un amuleto y la buscan, y donde abren allí lo que consiguen, eso hacen. No. La vida cristiana hay que vivirla a profundidad, y a Jesús hay que conocerlo a profundidad. Y si a Jesús lo conocemos a profundidad porque estamos enseñando el oído a oír la palabra de Dios de manera clara y nítida, y porque estamos haciendo el trabajo de filtrar o de sacar esa información que tenemos que hace obstáculo para nosotros oír la palabra de Dios, se nos va a hacer mucho más difícil la vida cristiana. Y él termina diciendo, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Familia, necesitamos en este momento de crisis, en este momento posible de sufrimiento, no sé hasta dónde llega tu sufrimiento, no sé hasta dónde has crecido en el sufrimiento, pero lo que sí el escritor del capítulo 5 del libro de Hebreos le dice a esta comunidad es, necesitamos en medio del sufrimiento saber hacer lo bueno y saber qué es lo malo. Y eso me hace recordar una palabra escrita
en uno de los libros proféticos. Ay de aquel que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Y es que cuando el oído está embotado, cuando la capacidad auditiva está estropeada, atrofiada, cuando ese síndrome nos ha seguido y no nos hemos dado cuenta para identificar que hay síntomas de que tenemos un problema que no hemos oído con detenimiento, sino que oímos tardíamente la palabra de Dios. Cuando tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo, podemos estar confundidos y hacer lo bueno creyendo que es malo y hacer lo malo creyendo que es bueno. Pido a Dios que esta palabra pueda ayudarnos en esta semana. No sabemos si lo que estamos pasando va a ponerse más intenso, va a pararse allí o va a disminuirse. Lo que sí sabemos es que si enfrentamos de buena manera el sufrimiento, entendiendo quién es Jesús y poniendo el oído atento a su palabra, vamos a poder salir mejor de esta crisis y de estos momentos difíciles. Quiero hacer una oración pidiendo al Señor nos guíe, nos ayude y tenga misericordia de nosotros y de nuestra familia. Oramos. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a ti como familia en esta hora. Es muy posible que la misma familia que hoy está uniéndose en oración está sufriendo a lo mejor por la ausencia de un ser que no está allí con ellos, sino que está en otro lugar. Cuando hablamos de pérdida, pues sentimos que hemos perdido un ser que amamos, no porque haya muerto, sencillamente porque está distante de nosotros. Pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús, como sumo sacerdote, hiciste oración y ruego a tu Padre para que te ayudara a pasar el momento difícil de la cruz, que te ayudara a llegar a la cruz de manera voluntaria como lo hizo. Tú no lo abandonaste. No permitas que el sufrimiento sea para nosotros un motivo de querer retroceder en nuestra vida cristiana. Que más bien el sufrimiento sea un impulso que nos diga avanzo, sigo, prosigo a la meta, porque yo sé que al final de todo este camino difícil, yo seré coronada o yo seré coronado como alguien que venció, como alguien que luchó y como alguien que ganó. Gracias por estar en cada hogar en esta mañana, por estar en cada familia y en cada corazón de manera individual en esta mañana. Agradecemos tu presencia entre nosotros. Muchas gracias, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida
bendecimos nuevamente al Señor.